El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Estamos iniciando esta emisión de hoy día viernes 3 de octubre del 2025. Saludos cordiales en esta mañana fría. Amanecimos con lluvia. Hoy tendremos como invitado vía internet al presidente de la Cámara de Turismo de Ibarra, Danilo Sánchez. Iniciamos el 12º día de paralizaciones por parte de la CONAIE. Los pueblos de Ilumán han decidido retornar a sus territorios para reorganizarse. Por lo pronto, suspenden temporalmente el paro en Ilumán, en Otavalo. Bien, vamos a revisar titulares de la prensa a nivel nacional y local. Primicias: Javier Jordán, tras el operativo en su casa en Miami, pensaban que era el Chapo ecuatoriano. Por información falsa manifestó y que todo está bien. Presidente Daniel Noboa confirma recaptura de alias Feder, cabecilla de los Águilas. 8:24. Ecuavisa: Daniel Noboa amplía feriado del 9 de octubre para impulsar el turismo, aunque difícil se puede impulsar el turismo cuando hay un paro de por medio. Los 2 policías que fueron retenidos en Chimborazo ya están en libertad. 8:24. El Universo: 12 días bajo conflicto. El paro de este año ya suma el mismo número de días que el del 2 de octubre del 2019. Gobierno de Lenín Moreno. 8:25. Expectativa: CONAIE ratifica el paro nacional. 19 comunidades de Ilumán regresan a sus territorios. Esto es lo que recoge la prensa. A propósito, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, dio a conocer los puntos de las resoluciones a las que llevó la CONAIE en torno a las movilizaciones. Ratificar la continuidad del paro nacional como expresión legítima de los pueblos y nacionalidades frente a un gobierno autoritario que responde con represión, criminalización y medidas neoliberales que encarecen la vida. Ratificamos igualmente los puntos de nuestra agenda de lucha: derogatoria del decreto 126, defensa de la tierra y los territorios, rechazo al extractivismo, fortalecimiento de la salud y la educación pública, reducción del IVA del 15 al 12%, respeto a los derechos colectivos y garantías plenas para el ejercicio del derecho a la resistencia, verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y la familia del compañero Efraín Juárez. Bien, amigos y amigas. Ratificar. Ya escuchamos esto, la posición de la CONAIE. 8:27. Allí estaba entonces Marlon Vargas. En Atuntaqui, cerca del mercado de Antonio Ante, varios manifestantes encapuchados o cubiertos la cara ponchaban llantas de los vehículos que pasaban por ese sector.
Bien, esto corresponde al cantón Antonio Ante. ¿Cómo se llama esto? Actos vandálicos, ¿no? 8:28. Las comunidades de Ilumán dieron a conocer que por el momento se retiran a sus territorios, que el paro no continúa temporalmente. También, entre otras, las conclusiones del Consejo Ampliado de Cabildos de Ilumán observaron la poca presencia de los directivos de la CONAIE en los territorios, entre ellos Dercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE. Rechazaron la criminalización de la protesta y la incursión de militares en sus territorios. Escuchemos una parte de estas resoluciones de los cabildos, los pueblos, comunidades de Ilumán. La resistencia hasta el día de hoy, jueves 2 de octubre del 2025, en el Consejo de Cabildo del Territorio Ilumán, único vice, resuelve lo siguiente, Nipán. 1. Exigimos la liberación inmediata de los 12 hermanos que se encuentran detenidos arbitrariamente por ejercer el derecho a la resistencia dentro del territorio de la Sierra Norte Imbabura. Chaimi Capán, primera resolución. Chinayata Catipi, resolución 2. Responsabilizamos y exigimos al gobierno de Daniel Noboa la redemisión y indemnización a las familias afectadas por la represión, agresión y muerte del compañero Efraín Fuérez durante la resistencia en Ijupán Micati. Resolución 3. Exigimos que asuma Uyapangui Chicaita, exigimos que asuman la responsabilidad y el compromiso de liderar y organizar la resistencia con actitud firme y contundente a los líderes de nuestra estructura organizativa nacional, representado por el compañero Marlon Vargas y su vicepresidenta Ercelia Castañeda, quien, a pesar de ser representante de la Sierra Norte, brilla con su ausencia. El compañero Alberto Ingüeno de la Brunei, asimismo al representante de la FICI, al compañero Mesías Flores y al compañero del pueblo Quicho Otavalo, más que todo por no llevar con firmeza este levantamiento a nivel nacional. Catipi 4. Exigimos al gobierno de Daniel Noboa el respeto a los derechos constitucionales y demás instrumentos internacionales en todos los territorios de los pueblos y de las nacionalidades indígenas en el Ecuador. Rechazamos la militarización y agresión en todos los territorios indígenas. 5. Desconocemos Uyapanguichi y Angamaijan dirigente Unión Gacaita Nipanchi. Desconocemos a los falsos líderes que intentan debilitar la estructura organizativa, formando comisiones ilegítimas con intereses personales y politiquerías nipanchibi. ¡Bravo! Sí. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, ya estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Turismo de Imbabura, Danilo Sánchez, para precisamente conversar respecto del impacto que tiene. Ya estamos en el 12º día de paralizaciones por parte de movimientos indígenas. Danilo, buenos días. ¿Cuál es la situación del sector turístico en Imbabura? Jaime, buenos días, gracias por la oportunidad. Mira, nosotros el día de ayer nos han pedido que realicemos un comunicado sobre las afectaciones en datos, en números reales de lo que ha llegado. En conjunto, hasta el día martes se tenía una data de $7 millones en el sector turístico, haciendo consideración de que los más afectados hasta ese momento habían sido la sección de bares y discotecas, el tema hotelero de hosterías y todo lo relacionado a hospedaje.
y teníamos una información que iba del 40 al 80% de bajas en ventas en los restaurantes y cafeterías. Te puedo asegurar que en este momento ya esas bajas han sumado, ¿no? Ya está sobre el 90% de cancelación en lo que son incluso cafeterías y restaurantes, que pese a que localmente se puede tener algún flujo, ya la gente por un lado no tiene dinero, no tiene con qué gastar, no puede movilizarse, no existe ninguna sensación de festejo para hacer algún tipo de evento. Entonces, creo que la situación se está poniendo de gris a oscuro. Actualmente, todas las empresas que se dedican a alimentos y bebidas específicamente, ya se quieren organizar para salir a enfrentar a los manifestantes porque ya estamos aburridos de esta condición en la que no nos permiten laborar, en la que ya existen varios establecimientos que han cerrado sus puertas definitivamente, no tienen capacidad de pago, se ha roto la cadena de pago, no hay cómo pagar insumos, no hay cómo pagar servicios, no hay cómo pagar impuestos, no hay cómo pagar arriendos, no se puede pagar a empleados. Entonces, no vamos a poder nosotros laborar. El impacto es tan alto que, según el análisis que realizamos ayer en conjunto con la Cámara de Comercio, no vamos a poder recuperarnos sino hasta después de unos 6 meses para regresar al estado anterior. Así que, Jaime, la situación no es mala, es crítica. Y este rato estamos en punto de quiebre. Ya. 7 millones de dólares de pérdidas, digamos que solo en Imbabura o en el país. No, estamos focalizados, solamente es el espacio de Imbabura. 7 millones de dólares se hizo la data hasta el día martes y con corte el día martes. Actualmente asumo que debemos estar en los 8 millones y medio, 9 millones. Solamente el tren, 1.500 boletos diarios se han perdido. Todas las reservas que teníamos hechas en los hoteles han sido canceladas o devueltas. Entonces, esa afectación, créeme que muchas de las empresas están mandando a sus empleados a descanso. Y hay Claro. empresas que tienen gran cantidad de colaboradores. Hay gente que no tiene ya previsión para reposición de sus stock para los próximos días. Entonces, claro, cada vez esto de acá se nos complica y vemos esas declaraciones donde exigen que se respete sus derechos cuando nuestros derechos están vulnerados de una manera salvaje. El vandalismo que existe en Atuntaqui, en Otavalo, en Cotacachi, y que quiera Dios no llegue acá a Ibarra porque las consecuencias no van a ser nada gratas. Quiere decir que nosotros... Danilo, en San Antonio ya la población ya comenzó a manifestarse en contra de quienes hacen el paro, porque una cosa es protestar y otra cosa es vandalizar, ir a hechos de violencia que perjudican al propio imbabureño, al propio ecuatoriano, ¿no? Mira, lastimosamente, para una acción hay una reacción, y en este caso la gente está aburrida de este tema, y yo me temo de que esto pueda escalar y que se convierta en una guerra fratricida. Debemos concientizar antes de que eso pase. Somos hermanos, lo que le afecta a uno le afecta a otro. Yo creo que toda la gente que está en las manifestaciones, muchos de ellos obligados, también tienen sus necesidades, también quieren ir a su casa, quieren descansar, quieren pasar con sus hijos, quieren trabajar. Y por un grupo pequeño de necios que tienen el ego inflado, no se puede llegar a acuerdos. Consideremos de que ya todos los actores que pueden intervenir han intervenido, el Ejecutivo, el COE provincial a través del prefecto, el cantonal o el GAT municipal, la iglesia, la academia, las cámaras que hemos estado dispuestos desde el primer momento a ser unos interlocutores válidos entre las partes y que somos el ente productivo, el motor que genera la economía del cantón, de la provincia. No ha habido caso, no ha habido ninguna oportunidad de poder dialogar. Entonces, claro, ¿cómo se puede dialogar contra una pared?
En este rato lo que va a pasar es que nos vamos a ver depreciados a nivel nacional en el tema turístico, a nivel mundial, porque las embajadas están pidiendo de que no lleguen a la zona norte. Y ese tema de recuperación va a ser gravísimo. El tejido social, el tejido económico está rasgado, está roto. La cadena de pagos está rota. El efecto cascada que genera todo esto nos va a perjudicar por meses. Entonces, Jaime, a través tuyo, a través de tu canal, el llamado para el diálogo, el llamado para ponernos serios en este tema y pensar también empáticamente en que existe mucha gente que necesita movilizarse, enfermos y gente que tiene urgencias. Ha habido casos de personas que han perdido familiares en Quito y no han podido llegar y que al contrario, que encima de esa desgracia, de esa pena han sido asaltados y vulnerados. Ya basta, no podemos continuar en lo mismo. Esto de acá puede arreglarse de dos maneras. La una manera va a ser solidariamente conversando, llegando a diálogos y a puntos medios, dejando el ego de lado, dejando que esas autoridades nacionales de los dirigentes que se oponen a todo, que no es un tema más que político, porque ¿qué tiene que ver el llamar a la consulta, a que no exista consulta con lo que está ocurriendo? Que exigen más dinero para seguridad, más dinero para educación, para salud, pero no quieren el extractivismo, cuando estamos contaminando a través de la minería ilegal. No hay que ser un genio para sacar la lógica de lo que está ocurriendo. Entonces, Jaime, el llamado a las bases de las comunidades para que se rebelen y que pidan trabajo, igual que lo estamos haciendo nosotros, porque quienes están perjudicados solo son un grupo pequeño de dirigentes. Diego Fernando Rodríguez nos dice que le preguntemos a Danilo Sánchez si considera necesario que se realice una mesa de diálogo seria, más no con oportunistas que quieren tener un beneficio político. Mira, lastimosamente, este tipo de acciones son plataformas políticas para los que pescan a río revuelto. Indudablemente se necesita una mesa de diálogo que sea frontal, que sea efectiva, que sea con contenido, porque si yo me siento es para llegar a acuerdos, a puntos medios, no a exigir e imponer una posición en la que yo considero justo, porque lo que es justo para mí de pronto no es justo para ti. Debemos buscar algo que nos permita a ambos quedar satisfechos. Entiendo yo que el gobierno les ha entregado bonos, les ha entregado tractores, les ha dado insumos, les ha permitido créditos blandos para la reactivación, considerando el decreto 126 que de alguna manera o de una manera directa o indirecta nos afecta a esa subida del combustible. Sin embargo, pese a estas actitudes del gobierno, no quieren cosas que no están dentro de los parámetros que debería ser el reclamo justo y oportuno. Nadie está en contra de que uno se manifieste, tenemos todo el derecho de manifestarnos pacíficamente. Lo que no estamos de acuerdo es con el vandalismo, con la manera hostigante de cerrar las actividades, de la imposición. Y ojo que esto no es ni tema clasista ni tema racial. Este es un tema netamente de valores. Nosotros tenemos que respetar los derechos ajenos y hacer respetar los derechos propios. Y una de las consecuencias que ha tenido ya este paro, hemos visto un video en donde se han desperdiciado miles, hablan de, no sé, tal vez millones de litros de leche, ¿no? Porque se daña al no tener cómo transportarlo. Entonces, y también el tema humanitario. Está bien la protesta, pero tiene que haber la propuesta también, porque no es únicamente salir a cerrar las vías en virtud de la ubicación geográfica, es muy privilegiada. En Guatemala, por ejemplo, están en los lados de la vía E35. No es un tema político, esto no es que estemos a favor del gobierno o no, es un tema de supervivencia económica, porque si tú no tienes ingresos a los empleados de un restaurante, de una cafetería, de un bar, habrá que decirles gracias, ¿no? Es difícil el tema. Mira, lastimosamente nos ponen en una posición incómoda.
la figuración o el de presentarte ante las cámaras para establecer un derecho no es una oportunidad, no es de oportunismo porque no hay aspiraciones ni funciones detrás. Lo único es lo que acabas de decir, ser humanitarios, ser empáticos. Hay gente que necesita vivir de su trabajo, que vive de su trabajo, que día a día si no trabaja no puede pagar su comida. Hay Una cadena, enfermos que ¿no? necesitan echarse. Hay gente que tiene que salir a sus trabajos y que no encuentra movilización. No hay servicios públicos constantes, hacer colas, largas colas, perder todo el tiempo esperando de que te vendan algo de gasolina o de combustible, salir atrás de un carro de gas muchas veces cargando todo ese peso, corriendo detrás, no es justo. Vivimos en el siglo XXI y somos un país que la tecnología, la inteligencia artificial está en boga, pero continuamos con ese vandalismo salvaje e inhumanitario. ¿Cuál es el siguiente paso que hará la Cámara de Turismo, las cámaras de comercio, el sector privado, el sector comercial? Ya hicieron una marcha, pero ahora que viene, no sé si hablaron con la gobernadora, el presidente estuvo acá en Ibarra, pero ni se le vio. En fin, el tema realmente, no sé cuál será el siguiente paso de ustedes. Mira, estamos en reunión permanente entre las cámaras, ¿no? La Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo. El día sábado, junto a uno de los directores, nos reunimos con la vicepresidenta, le manifestamos nuestro malestar por la situación que está pasando, nos dio algunas luces de eso de acá. Estamos haciendo una batería de pedidos. Entre esos pedidos está poder reparar el tejido social a través de una comunicación franca y abierta de todos los sectores, una vez que se concluya la paralelización, para poder reactivar a la ciudad, al cantón y a la provincia. Estamos solicitando una moratoria o facilidades para el pago de los servicios del Seguro Social, del SDI. Estamos solicitando para el sector comercial, que si bien el lado turístico tiene alguna fortaleza y se puede hacer algunas acciones más potentes del lado comercial, que el 68% y cerca del 70% más o menos son comercios lo que existen en Ibarra, que se vive del comercio Ibarra, pero al momento de que existen este tipo de actividades malogradas, no tienen apoyo, no tienen créditos, no tienen préstamos. ¿Y cuál va a ser el fenómeno? Que eso es lo que estamos temiendo, que se va a generar un desastre social si es que al no tener créditos se recurre a los préstamos usureros de pago diario. Entonces, todas estas situaciones que se pueden presentar lo estamos plasmando en un documento que vamos a presentar hoy al mediodía y luego generaremos una rueda de prensa para extenderlo, para que no se quede justamente en un disparo al aire, sino que llegue a oídos que realmente se requieren. Por parte de la vicepresidenta tenemos un canal directo y vamos a hacerle llegar ese contenido que estamos desarrollando casualmente en ese momento. El día sábado también hubo la oportunidad de conversar con el presidente, en la que él manifestó lo que había dicho antes, de que se han entregado bonos, se han entregado soluciones para paliar en algo el efecto del decreto 126, pero como digo, la posición es radical, no hay entendimiento por parte de un grupo pequeño de la directiva de las comunidades, en este caso de la CONAIE, y creo que lo justo sería la intervención de todos los actores, de la academia, de la iglesia, de las cámaras, para sentarnos en conjunto y buscar una solución o alternativas que nos lleven a días mejores, porque actualmente como estamos no vamos sino más que para el fracaso. Finalmente, Danilo, este feriado que se aproxima el 9 de octubre se ha prolongado 4 días. Esto prácticamente no va a beneficiar al sector turismo, porque hay esta inmovilidad, si es que sigue el paro, ¿no? Mira, qué bien por el país, qué bien por el resto de ciudades, pero acá en la zona norte ese es un disparo al aire. Si hoy día, que Dios quiera, se termine el paro, yo le veo bastante complicado que la gente venga para acá, para el norte, pero todo es bueno, hay que verle desde el lado positivo y desde Claro. el optimismo.
Esperemos que esa concientización llegue pronto, de ser posible hoy mismo, ya sentarnos, dialogar, terminar con esto de acá y reactivar la ciudad como se debe. Necesitamos sentarnos como hermanos y trabajar como tal. No podemos, y repito, no podemos llegar a una guerra fratricida, no podemos enfrentarnos ibarreños contra ibarreños, imbabureños contra imbabureños, ecuatorianos contra ecuatorianos. Hago un llamado a la calma, a la paz, a la tolerancia. Yo sé que estamos indignados, yo sé que no podemos continuar con este andar, pero esa no sería la solución más efectiva. Creo que peoraríamos las cosas y hay que ser franco en esto. Gracias, Danilo, y esperamos y estamos atentos a la rueda de prensa que han anunciado que ustedes van a presentar. Gracias, un buen día, Danilo Sánchez. Un gusto, Jaime, que pases bonito, un abrazo, chao, chao. Gracias. Bien, hemos conversado con Danilo Sánchez, el presidente de la Cámara de Turismo. Está clarísima lo que ha señalado Danilo, la situación económica por la que atraviesa el sector turístico en Imbabura. 7 millones de pérdidas. Recordemos que son restaurantes, hoteles, bares, cafeterías, discotecas, en fin, una rama amplia, porque Imbabura es una provincia turística. ¿Quién va a venir a Ibarra, a Imbabura, con esta paralización? Los derechos de unos terminan cuando empiezan los de otros. 8:49, seguimos informando en expectativa. El presidente del pueblo Caranqui, el señor Luis Barinango, nos da a conocer las resoluciones a los que llegaron en la reunión de la CONAIE. Nosotros pedimos como pueblo Caranqui, como pueblos de Imbabura en resistencia, la unidad de todos los pueblos. Nosotros hemos definido en las diferentes reuniones que hemos tenido, pues si no se da la derogatoria del decreto 126, pues esta medida de hecho continúa hasta las últimas consecuencias. ¿No hay una apertura a analizar tal vez el tema de una negociación, un diálogo con el gobierno? No, efectivamente no hay diálogo cuando están reprimiendo, cuando están violentando a nuestros compañeros, cuando hay un caído en la provincia de Imbabura, y en ese contexto no hay diálogo porque ya hemos caído en estas trampas de los diálogos, y aquí el decreto tiene que derogarse para empezar un diálogo, para construir un sistema real de focalización de los subsidios a los combustibles que ya se tenía planificado en el 2022, pero que todo eso fue botado a la basura y que hoy nuevamente nos ponen en esta medida que realmente afecta al bolsillo de todos los ecuatorianos. Pero ¿cuál es la reacción respecto a las otras organizaciones también indígenas que están planteando esa medida de apertura al diálogo, negociación? Bueno, hay que tener claro que la medida es a nivel nacional, no es por un pueblo, no es por una provincia, y rechazamos lo que el gobierno nacional pretende hacer, trasladarse a la ciudad de Ibarra y desde ahí con sus operadores políticos querer dividir a las organizaciones que estamos en pie de lucha, y pues están, de alguna manera están tratando de llegar a estos acuerdos, pero realmente están haciendo con personajes que no tienen ninguna representatividad en la provincia de Imbabura. En el caso de la Federación de Pueblos de Imbabura, el señor no tiene ninguna autoridad porque no es quien ha sido, quien ha coordinado, quien ha llevado adelante este proceso, sino son las comunidades las que hemos estado en resistencia y en pie de lucha. ¿Van a impedir el traslado de la sede del gobierno a Ibarra con las movilizaciones? ¿Van a radicalizarse? ¿Qué va a pasar? Bueno, la provincia de Imbabura está ya, se puede decir que al 100% ya levantada, la ciudad de Ibarra. Hemos visto diferentes acciones que se han ido desarrollando con los sectores urbanos y con la presencia del movimiento indígena, pues estamos ya radicalizados. Lo que venimos en esta mañana a este consejo ampliado es a solicitar a nuestros compañeros de las otras organizaciones que también ya tomemos conciencia. Sabemos que de a poco siempre se dijo que esto es progresivo, también no permitimos que el gobierno nacional deslegitime porque esto es progresivo, no estamos en una hacienda como lo dice el señor Novoa, aquí se hace esto y todos van a hacer, sino que es un proceso de socialización, de sensibilización. Bien, ahí estaba el señor Barinango, presidente del pueblo Caranqui. 8:52. Algo que también hizo noticia en el país fue el allanamiento a la casa en Miami de Javier Jordán, que tiene líos con la justicia ecuatoriana. El FBI ingresó a su domicilio para investigar. Univisión, la cortesía de Univisión para este siguiente video informando sobre este allanamiento.
operativo, un allanamiento, y como ustedes pueden escuchar, incluso hay varios helicópteros en el aire en este momento como parte de la investigación. Ven ustedes esas imágenes de nuestro Halcón 23 mostrando este operativo que poco a poco pues hemos visto que algunos agentes han estado saliendo. Tengo que destacar que son autoridades federales y locales, incluyendo el FBI, que han estado en esta residencia del suroeste del condado Miami-Dade. El allanamiento está relacionado aparentemente con un hombre vinculado a una investigación de crimen organizado en Ecuador. Fuera de cámara pude hablar con una persona que se identificó como familiar de este individuo. Me asegura que le preocupa porque dentro de la residencia hay menores de edad y ella pues estaba tratando de sacarlo, sin embargo, juntamente a armar en cámara. Aparentemente se trata de Xavier Jordán Mendoza, señalado en esta investigación que se destapó presuntos vínculos entre funcionarios judiciales y el crimen organizado en Ecuador. De acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, Jordán habría utilizado sus empresas para mover dinero ilícito dentro de un esquema de lavado de activos ligado al narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. Chats revelados muestran que él mantenía contacto con este individuo desde el 2022, incluso discutiendo ataques contra periodistas y un asambleísta ecuatoriano. Oficialmente se conoce que Jordán salió de Ecuador en febrero de 2022 rumbo aquí a Miami, y los registros públicos indican que esta residencia, aunque no figura su nombre, sino al nombre de una corporación, sí sería este individuo, Xavier Jordán, quien estaría viviendo en esta casa que ustedes ven en pantalla. Los vecinos nos aseguran que este es un rumor que desde hace mucho tiempo venían pues escuchando, que esta información circula entre los residentes, que están sorprendidos y hasta ahora han preferido no hablar en cámara. El FBI ha estado en este lugar toda la mañana, permanece aquí, y tengo que decir también que la Interpol lo clasifica como peligroso y propenso a la evasión. Las autoridades ecuatorianas estarían dispuestas y pidiendo su extradición, pero hasta el momento tengo que repetir que esta es una información que no hemos podido confirmar ni con el Interpol ni con el FBI, de que se trate efectivamente del arresto de este individuo altamente peligroso. Eso es todo por el momento en vivo en el suroeste de Miami-Dade. Soy María Fernanda López. Continúen con más de Noticias 23 Univisión. Bien, ahí estaba este reportaje a nivel internacional sobre la incursión en la casa, el allanamiento en la casa de Javier Jordán, denunciado por algunos hechos, la corrupción hospitalaria, el caso Metástasis, y últimamente por posiblemente ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio fue quien hizo pública esa fotografía en la piscina justamente de esta casa en Miami, la foto en la que llamaba Fernando Villavicencio de los tetones. 8:55, el asambleísta de Imbabura, justamente ex Construye, hoy ADN, intervino en la asamblea para criticar, observar, atacar al correísmo, al coordinador de la RC5. A las mafias extranjeras como el Tren de Aragua. Sí, el Tren de Aragua. 2 personas infiltradas, detenidas en las manifestaciones del Cantón de Otavalo, venezolanos, pertenecientes al Tren de Aragua, señores. La democracia no se construye con violencia, se la libertad y la seguridad ciudadana. Esta asamblea debe ratificar su compromiso con la institucionalidad y con la defensa, la democracia, con la paz, con el trabajo y con el bien común. Al respecto también intervino la asambleísta Viviana Veloz respondiendo a Fernando Jaramillo. Desde el día 1 del lamentable asesinato de Efraín Fuérez, he mencionado y he citado su nombre tanto en mis redes sociales como en el pedido al Ministerio de Defensa. Así que, asambleísta, le invito a que hable con la verdad. Incluso ayer usted puede revisar en la sesión de nuestra comisión cuando la asambleísta Dina Farinango solicitó un minuto de silencio
en el que citamos el nombre del comunero indígena Efraín Fuérez. Así que hable con honestidad intelectual. Quizá usted está acostumbrado a hablar de forma equivocada porque desde que diga rompido, que no nos olvidamos cuando fue el juicio a la señora Solanda Goyes en el Consejo de la Judicatura, desde allí entendería que también hay una falta de comprensión al momento de leer. E incluso también, no solamente rompido, dicen escribido, hubieron, habemos, en base, y así un glosario de perlas ortográficas que debería causar vergüenza, como la vergüenza institucional, que la Corte Constitucional le llame la atención a la Asamblea Nacional por el atropello al procedimiento parlamentario. Pero eso incluso es subsanable. Lo que no es subsanable, asambleísta Jaramillo, es la falta de ética que usted tuvo al querer que sea parte de la terna en el Consejo de la Judicatura el señor Andrés Jaramillo, y que estuvo en la terna enviado por el Ejecutivo y que por la fuerza de la opinión pública fue retirado de esa terna. Ahora bien, se rasgan las vestiduras diciendo que están luchando por el pueblo indígena, cuando en realidad aquí hay un repudio a la gente pobre de este país, cuando aquí se quiere olvidar los orígenes y la historia. La mayoría de este país tiene rasgos y tiene sangre indígena. Y yo sí me siento orgullosa de que en mis venas, como decía mi abuelo, corra sangre del valiente pueblo puruá. No me avergüenzo de que en nuestras venas haya sangre indígena, esa sangre que hoy sacrifican, porque en estas venas no corre petróleo, no corre sangre azul, sino la de los pueblos originarios. Si no, hay que regresar a ver cada uno de los rostros de nosotros, que tenemos facciones indígenas, de los pueblos y nacionalidades. Bien, y corre sangre indígena en las venas de la asambleísta Viviana Veloz, pero claro, no se viste como indígena. Quien no tiene de dinga, tiene de mandinga, así que esa expresión queda muy bien en este debate, en esta discusión respecto de nuestras raíces y ancestros y la sangre que corre en nuestras venas. Amigos y amigas, estamos concluyendo este espacio de noticias. Ya es viernes, ¿no? Se termina la semana, una semana complicada para el país. Esperamos que retorne la paz, que haya diálogo, que las partes se sienten a la mesa de negociaciones, de conversaciones, olvidando temas ideológicos, políticos, sino pensando en bien del país, olvidándose de los egos, sino más bien pensando en la economía, que señalaba precisamente Danilo Sánchez, que está afectando a otros sectores inconscientemente o conscientemente, a quien recibe un sueldo, a quien trabaja en un restaurante, en un bar, que trabaja por horas, que tiene que trasladarse de sitios alejados, y claro, no hay transporte, no tiene cómo movilizarse, el dueño del restaurante no tiene clientes, tampoco tiene para alimentos porque no hay en los mercados, en fin, es una cadena económica que afecta a todos los sectores. Habrá unos que sí puedan resistir, mucho más, otros que no. Aunque cuando hay crisis, cuando hay problemas, siempre la soga, la línea se corta por la más débil, los que menos tienen. Esta medida sin duda afecta a los que no tienen empleo, los que nada tienen, los que no tienen un salario ni un terreno para producir alimentos. Amigos y amigas, a pesar de todo, que tengan un buen fin de semana. Hasta vernos pronto, señoras y señores. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.